11:36 en la Argentina. Continuamos con esta propuesta de mucho humo, en este caso para analizar otra de las cuestiones que la mencionábamos un poquito ayer, en torno a lo que ha dejado la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, y tiene que ver con esta convocatoria previa a los gobernadores que termina en este denominado Pacto de Mayo, donde un poco se imponen los temas y un poco, bueno, el diálogo para construir estos 10 puntos que bien dejó claro el presidente en su discurso. Tomamos contacto con Aida Cecilia Costa, ella es analista política e internacionalista, 16881 es su número de registro y gentilmente nos atiende. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Gracias a ustedes por el momento. ¿Sí? Por favor, gracias a vos y contanos un poquito primero cómo viste la apertura de sesiones y después nos adentramos ya de lleno en esto que es el Pacto de Mayo. No, bueno, la apertura de sesiones del presidente Milei rondó prácticamente lo que habíamos conversado en la entrevista anterior, un contenido de discurso que retomó lo que él acostumbra exponer en todas sus alocuciones, que son los datos históricos para reforzar la idea contra el Estado. Cuando él lo habla en el discurso, lo mencionó como una organización criminal, hace acepciones al gasto público como una orgía del gasto público, ¿no es cierto? Siempre estas referencias de contenido sexual para cristalizar, digamos, la postura que él tiene en contra del Estado, comparando el analfabetismo con la inflación, criticando a los medios de comunicación opositores, mencionando la situación de Telam, criticando también a los opositores como Morales, el radicalismo, el gobernador de Chubut, ¿no es cierto? Y siempre haciendo este tipo de alocuciones de tiro por elevación, digamos, que también en ciencias políticas se llama el principio de simplificación, individualizar al adversario en el discurso, ¿no es cierto? Decir, aquellos que se llaman republicanos, y también ejercer lo que se llama el principio de método de contagio, ¿cierto? Todos los que se opongan a estas reformas son enemigos de la gente de bien o de los argentinos de bien. Básicamente eso, y después, bueno, los anuncios de las reformas que se reconvierten en lo que estaba plasmado en la ley ómnibus y parte del decreto de necesidad y urgencia, en la propuesta que va a llevar adelante a los gobernadores en la reunión en Córdoba en mayo, que se ha denominado Pacto de Mayo. De igual manera es como también tirarles un poco la responsabilidad a ellos, ¿no? Por lo menos así lo manifiesta el propio presidente, que no confía en los gobernadores, pero que les dice, bueno, les doy esta oportunidad para que me tapen un poco la boca. Lo que pasa es que también hay un movimiento estratégico. O sea, ya intentamos por la cámara baja, no funcionó. Ya intentamos por la cámara alta, no funcionó. Vamos a ir a hablar con los dueños del equipo, digamos, o sea, con los que mueven los jugadores, que son los gobernadores. Básicamente esa fue la lectura que hizo el presidente. Bastante hábil, la verdad, porque en este sentido él va a meter presión, pero también va a ir a negociar con los que realmente son los dueños del circo, por decirlo así. No por restarle importancia a los legisladores, sino porque muchas veces los legisladores también no solamente se mueven por digamos, por la representación de los votos o de su electorado, sino también muchas veces, ya lo hemos hablado, por los intereses de sus provincias. Entonces, esa es una relación que siempre establecen los legisladores en pos de los intereses de las provincias que representan. Y los que articulan esas relaciones suelen ser siempre los gobernadores, por el tipo de sistema que nosotros tenemos. ¿Crees que esto pueda llegar a buen puerto teniendo en cuenta el contexto? Algunos gobernadores, como el de Córdoba, por ejemplo, ya han señalado que falta una eternidad para el mes de mayo, que imagino, bueno, la discusión previa este viernes, este jueves, cuando se reúnan en Casa Rosada, pero ¿crees que esta situación pueda transformarse en algo positivo teniendo en cuenta el clima de tensión que existe sobre todo entre nación y provincias? A
ver, del momento caótico que se vivió en las últimas semanas, de la relación del presidente, del Ejecutivo en general, ¿no es cierto?, no solamente del presidente, sino del Ejecutivo Nacional con las provincias, podríamos verlo como algo positivo porque sería un proceso de negociación y de acercamiento, más allá de la estrategia que ejerza el presidente Milei. Ahora bien, la diferencia en ir a negociar con los gobernadores es que no todas las provincias están en la misma capacidad de negociación. Uh-huh. Y entonces ahí volveremos a tener diferencias porque no solamente vamos a tener diferencias en torno a lo presupuestario, sino que también vamos a tener diferencias en torno a las afinidades ideológicas. Uh-huh. Y ahí van a converger, para mi gusto, muchos intereses que van a tener que superponerse y articularse sobre todo desde el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Uh-huh. Para no ser, por así decirlo, para no privilegiar a algunas provincias en detrimento de otras. Entonces ahí habría que ver cómo se mueven las fichas desde el Ejecutivo. Uh-huh. Yo creo que para eliminar el contexto, digamos así, verborrágico y con mucha violencia, que yo lo había destacado en la entrevista anterior, está bueno el paso de vamos a negociar o la propuesta de firmar un pacto de gobernabilidad, que era lo que yo les había dicho. No iba a haber pactos por afinidades ideológicas, sino como un pacto de gobernabilidad en donde confluyen las fuerzas políticas. Lo que sí creo es que no estaría del todo bien encarado si uno lo pone así en términos de presión o en términos, como algunos analistas dijeron, extorsivos. Yo no lo diría extorsivo, pero sí creo que hubo como una violencia implícita del tono verbal del presidente, que si bien bajó mucho los calificativos, se mostró un poco más formal. También es cierto que metió algunos comentarios que yo no sé si serán bien receptados por los gobernadores. Te iba a consultar para traerlo un poco acá al plano local, en esto que hablamos de las relaciones que se van a establecer entre el gobierno nacional y cada una de las provincias. ¿Cómo es la situación de Corrientes y la relación con el gobernador Gustavo Valdés? Bueno, la situación de Corrientes, justamente a comparación de Córdoba, es una posición mucho menos ventajosa, porque en términos de producción o de lo que agrega la provincia de Corrientes a todo el PBI, nosotros la verdad no tenemos una relevancia significativa, que quizás en algún momento las dirigencias políticas podrían rever esa situación, eso será tema de otro análisis, pero yo creo que sí, que el gobernador Gustavo Valdés va a tener una postura a favor de discutir este paquete de medidas y este pacto, porque ya lo tuvo cuando fue el mismo pacto propuesto por el macrismo. Entonces, el gobierno de Corrientes siempre fue afín a este tipo de propuestas del Ejecutivo. No creo que vaya a cambiar esa tendencia. Uh-huh. ¿Crees un poco que lo que se busca por ahí es refundar todo, ¿no? Toda la política y la manera de hacer política, pensando que incluso el propio presidente vende este pacto como si fuese la creación de una nueva constitución prácticamente? Digo, juntar a todos los gobernadores en un punto importante de la Argentina a discutir 10 puntos, o por lo menos a trazar un norte basado en 10 puntos que su gestión cree fundamentales. Es como una gran epopeya, por lo menos, que quiere llevar adelante el presidente Milei. Bueno, el presidente en sí tiene una mirada de la Argentina que él considera, digamos, por lo menos que él considera afín a sus ideas, ¿no es cierto? Él tiene un modelo de país, una concepción de país que él quiere materializar. En términos legales, como yo lo había dicho en otras entrevistas, del deseo a la materialización
hay un montón de pasos a seguir que no solamente son las formas, sino que son justamente el respeto al orden constitucional que nosotros tenemos. Entonces, como no se pudo lograr a través de las materias que están reservadas por la Constitución y que no pudieran estar plasmadas en el DNU, y que después hizo también que decayera la sesión en torno a la ley ómnibus, esto es como reconvertir lo esencial que el presidente pretende en su concepción de país, transformarlo en 10 premisas, ¿no es cierto?, de manera resumida, por así decirlo, a través de un pacto con los gobernadores. Yo veo positivo que el Ejecutivo entienda que hay un ordenamiento legal que no se puede avasallar y que, bueno, que vaya por el camino de lograr el consenso, ¿no es cierto? Lo que yo sí considero, y ya lo dije en varias entrevistas, es que el intento de refundar, ¿no es cierto?, un país de una gestión a la otra, quizás pueda ser una batalla pírrica. Las batallas pírricas son las que se dicen en ciencias políticas que un general del ejército romano, cuando tuvo una batalla muy agotadora, logró ganar y dijo, otra victoria como esta y estaré perdido. Y se llamaba Pirro, por eso las batallas pírricas, ¿no es cierto?, las batallas que nos llevan a victorias, o sea, logramos nuestro cometido, pero ¿a qué precio? Uh-huh. Entonces yo creo que en esta instancia sería aconsejable para el Ejecutivo quizás concentrarse en metas más de mediano plazo, porque justamente en lo que estamos viendo de la percepción de la sociedad, la palabra más votada en el humor social o en la lectura del humor político es la palabra abatimiento. Y si nosotros leemos esas encuestas, nos van a dar que la sociedad está abatida por estar convocada siempre a metas muy megalómanas. Y en este sentido yo creo que frente al escenario económico no sería lo mejor agotar todo el capital social del país. Uh-huh. Aida, en ese sentido, teniendo en cuenta, insisto, estos 10 puntos, uh-huh, por ahí por lo menos lo que yo puedo apreciar, esto de bajo un poquito el tono, pero sigo redoblando la apuesta, y teniendo en cuenta lo que ha mostrado el presidente Javier Milei, ¿crees que haya posibilidad de dialogar algo de estos 10 puntos, de consensuar, de negociar, o él va diciendo, estos son los 10 puntos que yo quiero, no se mueven mucho, y si les gusta bien, y si no también? No, es que él no está dispuesto a un diálogo según las declaraciones de él. Uh-huh. Él lo que hace es convocar y dice, bueno, estos son los 10 puntos que yo quiero que sí o sí se lleven adelante en mi gestión. Y si ustedes no acompañan, entonces ustedes me van a demostrar que yo no estoy equivocado. Uh-huh. Justamente él te está diciendo eso, no te está convocando al diálogo, no te está diciendo vamos a sentar a trabajar a recibir las propuestas de las provincias. No, él no te está convocando al diálogo, él lo que te está convocando es a la firma de un pacto, pero el pacto en las condiciones del Ejecutivo y en las condiciones de la tendencia ideológica del presidente. Uh-huh. Por eso él en un momento dice, cuando convoca a los gobernadores, justamente se nombra por fuera de la política tradicional. Esto que siempre venimos hablando de mostrarse como el distinto. Por eso también es que el link que él hace con la gente que se demuestra a favor de su gestión es porque él, al hablar de casta, todavía tiene cierto apoyo en la gente, porque hay como una conexión entre los chivos expiatorios, ¿no es cierto?, de nuestras culpas, de ver a la democracia como el artífice de la corrupción.
y entonces todavía ese discurso prende mucho en la sociedad, que está bastante desesperanzada. Y yo creo que la sociedad muy posiblemente lo vea, digamos, como no una propuesta de diálogo, sino como que el presidente está diciendo lo que es necesario hacer. Y ahí, por eso, como te decía hoy, va a haber la emergencia de muchos intereses que son muy difíciles de articular. Yo no creo que sea una negociación fácil en los términos que está dado el Pacto de Mayo. Aparte porque tampoco es un pacto novedoso. La mayoría de los medios dicen es un pacto novedoso, es una propuesta nunca antes. Bueno, eso te quería preguntar, digo, ¿hay algún precedente así? Yo no tengo memoria de una convocatoria semejante, salvo la pandemia, o por ahí los grupos de gobernadores organizándose como para tratar de llevar adelante ellos sus propias políticas en bloque, como pueden ser los gobernadores del Norte Grande, los gobernadores peronistas en su momento. ¿Hay alguna precedente de una situación así? La gestión de la Rúa, ¿no es cierto?, en consonancia con los gobernadores peronistas, tuvo estas disonancias, ¿no es cierto?, cuando se proponía un pacto de gobernabilidad, que justamente fue Duhalde el que lo propuso, ¿no es cierto?, para dar continuidad al gobierno de la Rúa. Pero en términos de redacción del Pacto de Mayo, debemos decir que si bien es un resumen de las propuestas de la ley ómnibus, también tiene mucha similitud con lo que propuso el macrismo en el pacto a los gobernadores entre 2015 y 2016. Y asimismo también varias acepciones con respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria o al equilibrio fiscal, están relacionadas con lo que fuera la redacción del consenso de Washington. Bien, bueno, Cecilia, vamos a ir siguiendo esta cuestión. Esperamos obviamente la reunión que se pueda dar como primera mano este jueves o viernes ahí en Casa Rosada. Ya algunos gobernadores dijeron que están de acuerdo en participar de esto, a algunos no le convence tanto, pero bueno, se van a acercar por lo menos a esta primera convocatoria. Creo que el punto más crítico va a ser el de la reducción del gasto público del 25% del PBI y la negociación de los términos de la coparticipación, porque hay que tener en cuenta que la coparticipación hasta ahora no fue materializada en una ley de fondo, sino que es una ley convenio, y es algo que se viene posponiendo desde fines de los años 80. 89, bueno, ahí 90. entraría un reclamo interesante de Corrientes, que viene por ahí reclamando un poco ese punto de coparticipación, que dicen los correntinos no fue sacado, pero en verdad la realidad es que los legisladores fueron los que levantaron la mano y votaron a favor de que Corrientes le diera un punto de coparticipación al Chaco. Y lo otro que yo creo que va a ser un punto de inflexión, dada la situación personal que atraviesa la relación entre el presidente y el gobernador Morales, va a ser el punto en torno a los recursos naturales provinciales. Sí. Porque ahí debemos tener en cuenta la importancia de las provincias del norte en torno a las reservas de litio. Entonces, ese va a ser un punto bastante conflictivo, pero y bueno, y después tenemos también las cuestiones. Yo creo que las cuestiones en torno a la reforma laboral pueden ser concesiones que le den algunas provincias industriales, y lo que también creo que van a ser negociaciones álgidas, porque es una bandera que siempre levanta la provincia de Misiones, es la de la apertura comercial. Entonces, y la de la apertura comercial va en consonancia justamente con la política exterior que tiene este gobierno, que la otra vez me preguntó Marian, que es justamente la postura de dejar de lado lo que conocemos como el realismo periférico, ¿no es cierto? Dejamos de lado esta intención de constituirnos como una
mini potencia, por así decirlo, en términos sociales, ¿no es cierto?, en términos de garantías sociales en Latinoamérica, y nos retrotraemos más a cuestiones comerciales. Yo creo que esas van a ser los puntos, digamos, a negociar. Cecilia, ya más allá de este pacto y yendo un poco a lo general de este gobierno nacional, el otro día lo charlábamos con Fabi, pensando en una figura como lo es Bukele, que sí pudo capitalizar su propuesta, que era básicamente la pelea por las pandillas. ¿Está logrando capitalizar algo, Milei, de todo lo que propuso? La semana pasada salió un relevamiento de una de las universidades que mide mucho en términos de ideología política, que es una universidad canadiense, la Universidad Vanderbilt. En ese término hizo una medición de las tendencias políticas e ideológicas en toda Latinoamérica. Al respecto, muchas veces se habla de la buquelización de Argentina, ¿cierto? De como que creció la derecha, la extrema derecha, surgen todas esas alocuciones de facho, totalitarismo y todas estas cuestiones, pero en términos reales, no solamente el 55% de las personas que conforman el electorado en Argentina se pronuncian siempre a favor del centro y solamente un 6% a favor de la extrema derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que en este sentido la gente al votar al presidente Milei no es que lo votó por porque se haya producido, digamos, una capitalización de esto que vos me estás diciendo, de las ideas de la libertad avanza, sino que lo votaron por una necesidad de cambio. Y eso también se lee en muchas de las encuestas del humor social que se están dando, que es esta necesidad de necesito cambiar. Hay como una constante en la población de necesito cambiar, y bueno, obviamente que en consonancia con las ideas del presidente sabemos que son la antítesis de los gobiernos que venían ganando las elecciones en Argentina hasta este momento. Yo creo que la sociedad hasta ahora lo que está pretendiendo es como dar vuelta al partido. Esa es mi lectura. Muchos de los encuestados en los centros urbanos grandes se muestran expectantes, como diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Y en términos económicos, también la sociedad está muy expectante de lo que vaya a pasar, no solamente ahora en mayo y abril, sino a términos muy cercanos antes de diciembre. Entonces, yo creo que en realidad el presidente no ha logrado contagiar su ideario político, sino que en realidad lo que ha logrado es una votación, un acercamiento del electorado a su propuesta, pero por la personalidad de él. Es una personalidad ejecutiva, él siempre se demuestra así como ejecutivo, como pronto a la acción, ¿no es cierto? Como, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y yo creo que eso fue lo que hasta ahora viene sustentando capitalmente su electorado. Bien, Aida, gracias, como siempre, muy amable por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Aida Cecilia Costa charlaba con nosotros, analista política e internacionalista, 16881 es su número de registro. Charlábamos un poquito acerca de algo que un poco tocábamos ayer también, que tiene que ver con esta situación que nos deja el anuncio del presidente Javier Milei de este pacto de mayo, de esta convocatoria a los gobernadores que se va a hacer en esta semana en Casa Rosada, como para presentar estos 10 puntos que anunció en el Congreso y que van a ser discutidos en el mes de mayo en Córdoba, en este